Estamos grabando. Bien, entonces en este segundo video de la materia de programas estadísticos, Grupo M, vamos a ver cómo nosotros tenemos que instalar el ambiente integrado de desarrollo, o lo que se conoce en inglés como el IDE, que sería el Integrated Development Environment. Y entonces eso es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ir acá a la pantalla. No sé si se puede ver ahí el Google Chrome. Hola. Se ve, ingeniero. Bien, lo único que ustedes tienen que colocar acá cuando instalen este ambiente integrado de desarrollo es simplemente colocar acá RStudio. Bien, entonces solamente tienen que colocar RStudio, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver RStudio. R mayúscula, S mayúscula y luego Studio, ¿no? Es RStudio, como están ahí. Entonces le doy Enter. Bien. Y entonces acá no es esta la página, es esta la siguiente, donde dice https www.rstudio.com. Esta es la página del entorno de desarrollo integrado. Como nosotros podemos ver acá, existe una breve explicación de este entorno de desarrollo integrado, de ambiente de desarrollo integrado para el lenguaje de programación NL, que está dedicado a la computación estadística y también a realizar gráficos, ¿no? Y va a incluir acá una consola, de la misma manera que hemos visto el día de ayer, un editor de sintaxis, que son los scripts, donde nosotros vamos a ver la ejecución del código a través de los comandos, y vamos a también tener herramientas para el tratado, la depuración y la gestión del espacio de trabajo. Entonces, eso es RStudio, ¿no? Es un entorno de desarrollo integrado para aprender el lenguaje de programación en R, ¿no? Entonces, voy a ingresar acá a RStudio, ¿no? Bueno, también esto está en inglés, pero nosotros vamos a explicar solamente lo que requerimos para trabajar con RStudio. Después, RStudio lo podemos, ya teniendo el programita, lo podemos cambiar de idioma ya en el programa. Esa es otra ventaja que tiene RStudio. RStudio permite que una vez que nosotros instalemos el programa, este ambiente de desarrollo, podamos cambiar el lenguaje y podamos colocar, por ejemplo, en nuestro caso, español, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Acá nosotros nos está hablando de qué productos tiene. Entonces, acá ustedes pueden ver RStudio, RStudio, ¿no? Eh, y entonces, acá tenemos RStudio, ¿no? Entonces, acá lo que nos está indicando es que a través de RStudio nosotros vamos a tomar el control de nuestro código R. RStudio es un ambiente, hemos dicho, de desarrollo integrado, IDE, para el lenguaje de programación en R. Incluye, ¿no? El RStudio incluye una consola, tal como nosotros la tenemos en R, un editor de sintaxis, donde vamos a colocar, bueno, además otra cosa importante, acá a diferencia de RBase, tenemos un editor de sintaxis, pero con resaltadores, ¿no? Que soporta directamente el código de ejecución. Y también tenemos algunas herramientas importantes para graficar, para ver la historia de los comandos que estamos utilizando, para ver cuál es el espacio de trabajo donde vamos a manejar los datos. Entonces, RStudio hay en dos maneras, uno que es libre y otro que es comercial, ¿no? Entonces, si uno quiere tener una versión comercial, la puede adquirir, pero nosotros vamos a trabajar con la versión libre de RStudio, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver, tenemos dos versiones de RStudio. Uno que es para el desktop, para nuestras computadoras, para nuestras portátiles, y otro que es RStudio para el servidor, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a hacer correr en este primero RStudio para nuestras computadoras, ¿no? Entonces, este es el que nos interesa. No nos interesa el RStudio servidor, sino el RStudio desktop,
¿no? Entonces, ahora nos vamos acá y hacemos un clic, ¿no? Y vamos a ver acá bueno, algunas características de lo que es el RStudio Desktop. Entonces, aquí vemos algunas de las eh, de las características, como primero que es localmente se puede acceder a RStudio, tiene sintaxis, un resaltamiento de la sintaxis, para poder complementar los códigos, completar los códigos. Tenemos que ejecuta los códigos de R directamente desde la fuente del editor, que para nosotros se conoce con el nombre de scripts, ¿no? Y rápidamente también salta a definiciones de funciones, y es que nosotros no sabemos una función qué es lo que realmente hace, rápidamente podemos obtener esa información. Entonces tiene una serie de ventajas. Acá, entonces, fíjense, el precio entre lo que es el RStudio Desktop Pro, que es el comercial, y este otro que es la edición de, con una versión gratuita. Entonces aquí nosotros tenemos precios libres, ¿no? Es un programa que no necesitamos pagar. Este otro, en cambio, el comercial, el que es completo, requerimos pagar $995 por año, ¿no? Entonces, nosotros simplemente tenemos que irnos acá en Download RStudio Desktop, el que es libre, ¿no? Y entonces acá nosotros le damos un clic, ¿no? Y entonces aquí eh, tenemos entonces la descarga, aquí estamos entrando a la ventana de descarga del ambiente de desarrollo integrado de RStudio, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a elegir la versión, y choose your version. Entonces, vamos a elegir la versión de RStudio. Y nosotros vemos acá, ¿no? Que RStudio, aquella que tiene una licencia libre, open source, libre, entonces nosotros sí podemos bajarlo. Aquí tenemos que hacer. Bueno, aquí están una serie de ventajas que tiene ya la licencia comercial en comparación con la licencia libre, pero nosotros en realidad requerimos solamente esta versión, porque solamente vamos a utilizar para trabajar el lenguaje de programación de R. Entonces, el programa, el ambiente integrado de desarrollo tiene otras funcionalidades más que ustedes pueden ver acá, tanto en el RStudio para desktop como también el RStudio para server, para el servidor. Bien, entonces acá nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente darle acá, download, acá. Bien, ahora, ¿cuánto tiene RStudio? ¿Cuánto tiene la última versión de RStudio? ¿No? Que es la versión que nosotros estamos viendo, es la del 2000, del 2 de julio del 2022, esa es la última versión. Entonces, es la versión y trabaja con eh, tiene más o menos, requiere un espacio de 190.49 megas. Eso es lo que tendríamos que tener de espacio en nuestra computadora para poder instalar RStudio. Entonces, lo siguiente es simplemente, bueno, aquí está, lo que estamos viendo es importante acá. Nosotros tenemos para Windows, pero si quieren también podemos bajarlo de acá, ¿no? De acá. Lo que pasa es que la máquina, el Internet, va a reconocer cuál es el sistema operativo con el que estamos trabajando y nos va a dar directamente acá, ¿no? Por ejemplo, para una versión de Windows, acá dice para la versión 10 o para la versión 11 y para una resolución de 64 bits. Entonces, si nosotros le damos un doble clic acá, entonces empieza a descargar. Esto yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo, pero acá tiene que acabar el descargado. Tenemos que completar la descarga del instalador de RStudio, ¿no? Y después, una vez que nosotros tenemos el instalador, ¿no? Entonces, después lo tenemos que ejecutar. Es lo mismo que, sí, que ayer habíamos visto en el programa de RBase. Lo único que tenemos que hacer es
una vez que esté ahí descargado el instalador, tenemos que ejecutarle dándole doble clic y lo demás es darle siguiente, siguiente, siguiente o next hasta que finalmente haya finalizado, nos dé un mensaje que ha finalizado la descarga del programa, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahí, eso es lo que va a aparecer con RStudio, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a tener un entorno integrado de desarrollo que tiene muchas ventajas para trabajar con y aprender el lenguaje de programación en R. Entonces, una vez que ustedes tengan instalado RStudio, entonces va a aparecer acá, eh, va a aparecer en acá, a ver, vamos a ir en la parte donde están los programas, va a aparecer acá RStudio. Tiene que aparecer una vez que ustedes ya han culminado eh, toda la instalación. Aquí va a aparecer RStudio, ahí, y aquí tenemos entonces el icono para poder entrar al entorno de trabajo de RStudio. También acá podemos colocarlo en el menú de la barra y entonces podemos ingresar. Ahora estamos ingresando a RStudio. Este es el entorno de trabajo de RStudio. Bueno, acá la vamos a poner también. Bueno, acá vamos a explicar. Bien. ¿Qué es lo que tiene? Ahora ustedes pueden ver, RStudio es diferente a RBase. Ustedes pueden ver, tenemos 4 ventanas ahí que estamos visualizando y tiene también muchas más funcionalidades, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá yo tengo, bueno, vamos a ir explicando un poco, primeramente, las ventanas. Acá tenemos, es como un cuadriculado que se ha hecho en la pantalla donde tenemos cuatro ventanas. Uno, acá, el que está en la parte superior izquierda, es la que estamos visualizando, es donde nosotros vamos a escribir los comandos de programación. Entonces, este es el lugar donde vamos a generar los scripts para el programa, acá. Es el mismo del editor de RBase, entonces acá vamos a ver ya vamos a escribir el programa ya corregido, correcto, que vaya corriendo. Y en acá, ustedes pueden ver acá en esta parte, tenemos la consola, lo mismo que teníamos en ahí. En el otro en el RBase eran 2 ventanas separadas. Acá estamos viendo todo en uno. Además, yo puedo mover, ¿no? Puedo mover, por ejemplo, fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a llevarlo esto arriba, lo puedo llevar o lo puedo nuevamente bajar. Lo puedo volver más hacia, lo puedo minimizar esta ventana o lo puedo nuevamente subir la ventana. Entonces, podemos hacer una serie de operaciones con estas ventanas. Acá nosotros en esta ventana, en la ventana inferior de la parte izquierda, tenemos la consola. Aquí está la consola y la consola tiene la misma finalidad que el RBase. Acá nosotros vamos a ir viendo cuáles son los resultados cuando nosotros le damos órdenes a través del script, a través del editor. Las respuestas a cada una de esas órdenes van a aparecer acá en la consola. Eso lo podemos copiar también si queremos después al mismo editor para comprobar que los resultados son los correctos. Acá nos está indicando, acá también nos está indicando la versión con la cual está trabajando, el ambiente integrado de desarrollo, que en este caso está trabajando con la versión de R 4.2.1, ¿no? Entonces, con esa versión está trabajando el programa. Esto lo podemos también, acá lo podemos limpiar, ¿no? Lo hemos limpiado con Control L, entonces queda limpio también la consola, ¿no? Y aquí tenemos entonces el editor, donde vamos a generar los scripts en la parte superior y en la parte inferior la consola, ¿no? Entonces, bueno, esto no vamos a ingresar todavía acá, ahí la consola. Bien, entonces, estas 2 ventanas de la izquierda estarían ya claras qué es lo que vamos a hacer ahí. Ahora, lo más importante de RStudio es que ahora tenemos en la parte derecha dos ventanas
uno en la parte superior y otro en la parte inferior, ambos con diferentes números de pestañas. Por ejemplo, si nosotros vamos primeramente acá, en esta ventana inferior de la parte de derecha, donde vemos, por ejemplo, archivos, ¿no? Archivos. Eh, esto es acá nosotros podemos localizar una carpeta de trabajo. Por ejemplo, yo puedo ir acá fíjense, hay unos tres puntitos, entonces yo puedo definir y, por ejemplo, decir, voy a establecer una carpeta de trabajo. Entonces, puedo establecer una carpeta de trabajo acá y decir, por ejemplo, mi carpeta de trabajo va a ser aula virtual MAF 315. Voy a estar en introducción. Voy a ver entonces el semestre 2022, el grupo M. Entonces, esta va a ser mi carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, yo puedo decir, esa va a ser mi carpeta de trabajo y ahora acá voy a ir con más y voy a colocar entonces y decir acá que esa carpeta que he seleccionado voy a establecer como la carpeta del trabajo, el directorio de trabajo, y aquí colocamos simplemente esto de acá. Bien, entonces ya está definida la carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, acá nosotros Files nos permite generar, además, dentro de esta carpeta, nosotros podemos generar una nueva carpeta, ¿no? O podemos generar un archivo en blanco, podemos borrar algunos archivos, podemos renombrar, darle otro nombre a los archivos que tenemos en la carpeta de trabajo. Pero además de eso, una vez establecida esa carpeta de trabajo, podemos copiar, ¿no? Podemos copiar o mover, ¿no? Entonces, podemos hacer varias operaciones como las que nosotros hacemos cuando tenemos carpetas en nuestra computadora, ¿no? En el sistema operativo de Windows. Entonces, ahí tenemos files. Otra ventana que tenemos es plots. En plots, ¿qué van a aparecer? Van a aparecer todos los gráficos que nosotros vayamos generando a través del editor, ¿no? Entonces, la diferencia está en relación a RBase, que en RBase nosotros solamente podemos visualizar un gráfico. En cambio acá vamos a si nosotros en un script hemos generado 4 gráficos, vamos a poder con estas flechitas ir visualizando el gráfico 1, el gráfico 2, el gráfico 3, es interactivo y vamos a ir viendo entonces todos los gráficos que hemos generado al mismo tiempo. Podemos hacer un zoom del gráfico, poder verlo mucho en una forma más amplificada. Podemos exportar nuestro gráfico y hay diferentes, fíjense, podemos exportar como una imagen en formato de JPG, en formato de TIFF, pero también podemos guardarlo, nuestro gráfico, ¿no? Que hemos generado en R, podemos guardarlo como PDF o podemos copiar y pegar, digamos, en Word, por ejemplo, ¿no? O en cualquier otro editor de texto. Entonces, aquí tenemos File Plots y aquí tenemos acá, vamos a entrar ahora a la pestaña de Packages. Bien, R trabaja con una serie de paquetes, ¿no? Nosotros entonces, por ejemplo, acá estamos viendo los paquetes que tenemos. Fíjense, en este momento aparece el base cuando nosotros instalamos el RBase está conectado también con este RStudio y lo que tenemos acá son todos los paquetes que están en el RBase, ¿no? Entonces, aquí tenemos también el datasets, está activado, las bases de datos, ¿no? Y nosotros tenemos los gráficos, igual está activado, bueno, están activados esos paquetes por default, ¿no? Pero también nosotros tenemos, por ejemplo, acá, fíjense, tenemos Agricolae, por ejemplo. Agricolae lo tenemos nosotros disponible para poder trabajar en nuestro entorno, en nuestro ambiente de trabajo de R, pero en este momento no está activado. Entonces, yo lo puedo activar. Fíjense, cuando le activo, ¿qué aparece? Aparece en la consola Library Agricolae. Una vez que yo coloco aquí este clic, lo estoy abriendo esa librería, ¿no? Ese paquete. Entonces lo puedo deseleccionar y nuevamente lo voy a sacar, ¿no? Lo puedo llamar
a la librería para trabajar o lo puedo después cerrar esa librería como hemos hecho con detalles. Lo hemos cerrado, ¿no? Entonces, aquí tenemos varias librerías que no las utilizamos al mismo tiempo todas, pero dependiendo de cuál es nuestros requerimientos de programación, podemos ir activando, ¿no? Por ejemplo, ggplot. ggplot 2 es uno de los paquetes que más se utiliza en ERE, fundamentalmente porque crea una visualización de datos sumamente elegante, utilizando la gramática de gráficos. Entonces, acá, si yo voy a decir, hoy quiero trabajar y hacer un gráfico de alta calidad con ggplot, puedo colocar y entonces nuevamente va a aparecer ya aquí la librería. Y si lo puedo cerrar también y lo estoy desactivando, entonces la librería ggplot2, ¿no? Entonces, ahí tenemos, y aparte de esto, podemos nosotros, fíjense acá, podemos ir instalando más paquetes que están dentro de los CRAM, ¿no? De los repositorios que tiene ERE. Podemos ir incorporando más paquetes, ¿no? Ayer habíamos dicho que hasta el día de ayer se tenía más o menos 18,000 paquetes, aproximadamente un poco más, disponibles. Entonces nosotros podemos ir seleccionando viendo en el Internet qué paquetes se están utilizando para los datos que tenemos y poder instalar esos paquetes. Podemos también, cada uno de estos paquetes, como ustedes pueden ver acá, tiene su versión, ¿no? Por ejemplo, Agricolae, ¿no? O ggplot 2, por ejemplo, la que está instalada, es la versión en este caso 3.3.6. Pero si apareciera una nueva versión de ggplot2 para graficar, entonces nosotros qué tenemos que hacer es actualizar, ver si hay una nueva versión y esa nueva versión instalarla, ¿no? Entonces, ya tenemos entonces file, plot y package. Luego tenemos la ayuda. La ayuda es importante, ¿no? Entonces nosotros simplemente acá tenemos que colocar una ayuda de un comando para poder establecer cómo tenemos que trabajar, cuál tiene que ser la rutina de programación. Por ejemplo, si yo estoy queriendo hacer tablas de frecuencia y quiero calcular, por ejemplo, frecuencias relativas, podría hacerlo con prop table. Fíjense, prop table es una función para frecuencias relativas. Y acá entonces me va a decir ¿cómo voy a trabajar con PropTable, no? Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar como respuesta las proporciones, ¿no? Y cuando hablamos de proporciones es una división de las frecuencias absolutas con el valor de n. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como frecuencia relativa. Entonces, me va a indicar acá cuáles son los argumentos, ¿no? Y al final tenemos un ejemplo de cómo se utiliza, este comando que nosotros utilizamos de PropTable. Entonces va a haber un ejemplo ahí. Bien, entonces la ventaja es que nosotros vamos a tener siempre la posibilidad de ingresar un nombre de un comando, una duda que tengamos cuando estamos haciendo el lenguaje de programación en ERE y colocar para que pueda indicarnos, ¿no? Cómo tenemos que trabajar. Si colocamos, por ejemplo, min, ¿no? Min, que es un comando, nos está diciendo que min está dentro, fíjense acá, min está dentro dentro del paquete, de la paquetería de R base. ¿Y qué nos calcula? Nos va a calcular la media aritmética. Entonces, su función es simplemente sencilla, ¿no? Simplemente es min y tenemos ahí que colocar los datos. Ahora acá hay una cosa importante, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con R, aparece siempre este NA.RM. Puede ser que nosotros tengamos, por ejemplo, una base de datos de precipitaciones de varios años con las precipitaciones mensuales y puede ser que en alguno de esos meses no haya datos, no se haya tomado datos por algún motivo y por lo tanto ahí hay datos faltantes. Entonces nosotros podemos decirle al programa que todos aquellos datos faltantes no los incluya en el cálculo de la media aritmética. Entonces, por eso colocamos aquí NA remover, podemos colocar true, verdadero o falso, ¿no? Entonces,
aquí nos está indicando cómo tenemos que trabajar, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de cómo trabajar con ese comando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a tener, ¿no? Este es un historial de todos los últimos, de todas las últimas ayudas que se ha tenido con RStudio, ¿no? Viewer, ¿no? Entonces acá vamos a poder hacer vistas, aquí tenemos presentaciones, bueno, estos dos no se utilizan mucho, los que más se utilizan con estos cuatro, el file, eh, plot, los package y la ayuda. Bien, eso sería, entonces, esta parte vamos a trabajar en forma interactiva, ¿no? Entonces, normalmente tenemos que estar conectados, tenemos que tener una conexión de Internet para poder trabajar con estas ventanas, especialmente cuando nosotros queramos instalar nuevos paquetes. Tenemos que tener entonces una conexión al Internet. Acá, ahora vamos a ver la ventana, vamos a explicar la ventana que todavía nos falta, que es la ventana superior de la derecha. Acá tenemos cuatro pestañas: ambiente, historia, conexiones, tutorial, ¿no? Entonces, el ambiente, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar bases de datos, qué datos tenemos, qué objetos tenemos. Ustedes saben que nosotros en cualquier programación siempre lo que hacemos es dar una orden sobre un objeto. Yo puedo decir, sáqueme la media de esta precipitación, de estos datos de precipitación. Entonces, tengo que tener una base de datos. Eso es lo que va a mostrar acá. En este momento está vacío. Eso va a aparecer cuando esté haciendo correr las rutinas de programación. Luego, acá yo puedo también guardar todo el ambiente de trabajo, ¿no? Puedo importar una base de datos. Fíjense, esto es importante. Yo puedo importar una base de datos, ¿no? De Excel, ¿no? Ustedes saben que trabajamos mucho con Excel. Podemos tener una base de datos de Excel que nosotros queremos trabajarlo en RStudio. Entonces podemos importar esa base de datos, ¿no? Podemos importar una base de datos que esté en el formato del programa SPSS, que es un programa de estadística, o en el programa de SAS o en el programa Stata. Entonces, esos programas especializados, si nosotros tenemos sus bases de datos, podemos incorporarlos directamente en este ambiente, en esta ventana de ambiente de RStudio, ¿no? Bien, entonces acá tenemos eso, ¿no? Podemos ingresar. Ahora, la historia. Esto es posiblemente también una de las cosas importantes. Aquí tenemos la historia de todo lo último que se ha hecho. Podemos ir todavía más hacia atrás, pero entonces acá es todo lo que hemos hecho correr, todo lo que hemos hecho correr acá en el script está como un historial. Este es el historial. Y entonces el historial nosotros podemos guardarlo, ¿no? Podemos abrir un historial que hayamos guardado también, o podemos enviar los comandos seleccionados a una consola de R, acá, o podemos insertar los comandos seleccionados en un documento actual, podemos acá eh, eliminar toda la historia, todas las entradas de la historia, ¿no? Entonces aquí tenemos, o podemos remover, ¿no? Yo puedo seleccionar una parte del historial y decir que se remueva. Luego tenemos las conexiones, ¿no? Y el tutorial. El tutorial, entonces aquí podemos empezar con el tutorial, ¿no? Podemos ver una serie de aspectos que están en el tutorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos, acá dice los datos básicos, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a aprender acerca de la base, de los tipos de base de datos en R, lo básico. Vamos a explorar en R lo que son los data frame y aprender, dice, cómo interactuar con los data frame y sus columnas, ¿no? Entonces, porque la estructura de los data frame está fundamentalmente definido por las columnas. Las columnas van a ser las variables, ¿no? Que nosotros vamos a trabajar. Entonces, podemos empezar acá, ¿no? Aquí fíjense, Start Tutorial. Entonces, podemos empezar y se puede trabajar con ese tutorial, ¿no? Entonces, aquí está bajando, ¿no? Y entonces estamos bajando el tutorial. A ver, vamos a ver.
Bien, en este momento sigue bajando. Aquí tiene que aparecer entonces el tutorial para que nosotros podamos aprender a trabajar en el lenguaje de programación de R. Bien, entonces aquí veamos lo básico, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo básico, algunos ejemplos y nos vamos al siguiente tópico. Bien, ¿qué son los data frame? Por ejemplo, los data frames son los objetos más importantes en R. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en Excel, de una base de datos. Ahora fíjense acá, bueno, antes de eso, aquí tenemos los trabajos, ¿no? Todo lo que hemos colocado ahí para abrir este tutorial. Ahora, ¿qué es un data frame? Es un objeto, es el objeto más importante de R, ¿no? Es lo que está preguntando. ¿Qué es un data frame? Bueno, acá hemos dicho también, vamos a ir a ver después, acá tenemos la opción de cambiar el idioma, habíamos dicho, a ver, vamos a ver dónde está eso. Eso está, creo que eso está por acá. A ver, vamos a ver si está acá. Vamos a ver, idioma. A ver, vamos a ver dónde está eso. No, no está en esta parte. Bien, a ver, pero hay la manera en que nosotros podamos cambiar, ¿no? El idioma. Bien, entonces acá, ¿qué es un data frame? ¿No? Entonces, cambiando el idioma, nos va a decir un data frame es una colección de valores rectangular, usualmente organizado, de manera que las variables aparecen en las columnas y las observaciones aparecen en las filas, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos 100 árboles, en un data frame va a aparecer del 1 al 100, del 1 al 100 en las filas, por ejemplo, vamos a tener nombre común, va a ser una variable, va a ser una columna, podemos tener diámetro, otra columna, altura comercial, otra columna, altura total. Entonces, las columnas están representadas por las variables, ¿no? Entonces, acá nos va a dar un ejemplo de cómo podemos generar, ¿no? Esas, esas columnas, ¿no? Entonces, acá podemos hacer correr, ¿no? Podemos hacer correr, por ejemplo, que podemos escribir entonces, y podemos tener la información que está, dice acá, aquí hay un ejemplo, el data frame MPG contiene observaciones, entonces podemos ver acá data MPG, ¿no? Entonces aquí tenemos MPG, y entonces hacemos correr, ¿no? Y entonces vamos a ver eso también acá en el editor, ¿no? Entonces acá también podemos poner para que vaya corriendo. Entonces, se puede ver algunos ejemplos acá, o si no, acá podemos colocar, por ejemplo, lo que habíamos dicho. Entonces, data MPG. Bien, entonces, bueno, no está en este momento MPG, entonces tenemos que generar nosotros el data frame o activar una librería, ¿no? Entonces, esto es para ir aprendiendo, es que lo que son los data frame. Entonces, acá también yo puedo borrar en el script. Bien, entonces, en acá yo voy a ir programando, esto podemos acá nuevamente limpiar, ¿no? Acá podemos ir programando. Entonces, yo puedo ir haciendo los programas entonces acá en el script, que es lo que vamos a ver en el próximo video. Bien, entonces acá vamos a